¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Bienvenidos a un nuevo webinar de ACR Latinoamérica. Quien les habla, Duván Chaverra, soy el jefe editorial de la publicación. Y antes que nada les agradecemos a ustedes por haber aceptado esta invitación y por haber participado y registrado para este webinar. El tema de hoy, nuevas tecnologías orientadas a la ecología y eficiencia energética en refrigeración comercial. Este tema estará a cargo de los presentadores que ya ven en pantalla, a Diego Mestres, quien es el ingeniero de ventas de BC Systems Rivacol, y a Luca Bimini, quien es el product manager de Rivacol. Antes de pasar con la presentación de nuestros invitados, dos puntos muy importantes. El primero es que ustedes, los asistentes, entiendan o sepan que esta sesión está siendo grabada y recibirán la grabación a sus correos electrónicos con los cuales se registraron. El segundo punto es que pueden formular todas sus preguntas en la pestaña de preguntas que tienen al lado derecho de esta plataforma de webinar y las leeremos al final. Una vez terminemos la sesión de la presentación, tanto Diego como Luca estarán dispuestos al final de la sesión para responder todas sus inquietudes. Entonces, ya saben, para que se animen durante toda la presentación a generar sus inquietudes en esta plataforma. No siendo más con esto, saludo a Diego, saludo a Luca, buenos días, ¿cómo están? Muy buenas. Buenos días. Bueno, Luca, Diego, entonces Diego, te dejo primero con tu presentación, adelante, y con todo para este día. De acuerdo, muchas gracias, Duván. Pues empecemos. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Yo soy Diego Mestres, como ha dicho Duván, soy ingeniero en ventas y responsable técnico en BC Systems Rivacol. Nosotros somos el distribuidor en España del fabricante de equipos de refrigeración italiano Rivacol, ¿de acuerdo? Bueno, estaremos aquí presentando nuestras soluciones eficientes a nivel energético y ecológicas, junto a mi compañero Luca, que ya como han dicho es el Product Manager en Italia, de refrigerantes con un bajo potencial calentamiento atmosférico. Voy a empezar, antes de nada, introduciendo un poco bueno, el índice, ¿vale? Presentaré un poco la empresa, ¿de acuerdo? Luego haremos una panorámica en relación a la transición de refrigerantes que está habiendo en Europa. Puede que esta transición pues proyecte luego a todo lo que sea América, ¿vale? Luego ya damos paso a soluciones con R290 propano, que ahí dejaré a Luca que comente comente en detalle todas nuestras máquinas y productos. Luego volveré a entrar yo con todo lo que son soluciones con CO2 o R744. Haré un poco de introducción a los circuitos frigoríficos y a la gama de productos que tenemos y luego haremos un breve repaso de los equipos que tenemos con fregones o HFC de bajo GWP, ¿vale? Con mezclas que son equivalentes a los refrigerantes que se están utilizando hasta hoy en día. Y finalmente, pues haremos paso a unos casos de éxito que ha habido aquí en Europa, ¿vale? Los comentaremos y luego ya pues pasaremos a las preguntas. Iniciamos. BC Systems Rivacol, de Green Evolution. Comentar que Rivacol es un fabricante de refrigeración italiano, ¿vale? Que empezó más o menos hace 56 años a fabricar unidades de condensación. Poco a poco fue creciendo en el mercado italiano, asentándose y empezó a hacerse paso en el mercado europeo, ¿vale? Las soluciones hasta ahora, bueno, se ha desarrollando toda una serie de gama de productos en relación a la refrigeración y finalmente ahora somos un fabricante de equipos de unidades condensadoras, equipos split, equipos compactos para refrigeración, unidades herméticas para muebles frigoríficos y centrales ya para nivel comercial grande e industrial, ¿vale? Además, tenemos nuestra propia fábrica de intercambiadores de calor, tanto evaporadores como condensadores, y otra rama de transporte refrigerado. Seguimos, bueno, Rivacol, el volumen de negocio de Rivacol a nivel, digamos, mundial está alrededor de los 289 millones de euros, ¿de acuerdo? Tenemos alrededor de 1.300, 1.500 empleados en todo el grupo, contando a las distribuidoras. Y contamos con una planta de fabricación en Italia, concretamente en Pesaro, la provincia de La Marca, de unos 125.000 metros cuadrados, ¿vale? Ya sea de fábrica como de almacenaje. Seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí vemos un poco la transición que hemos tenido durante estos últimos 10 años, ¿vale? Cómo ha ido aumentando nuestro volumen de negocio, ¿vale? Se puede decir que en los últimos 10 años hemos llegado a duplicar esta facturación. Por lo tanto,
Estamos creciendo, seguimos creciendo. Ahora hemos tenido mala suerte bueno, hemos tenido todos mala suerte con esta pandemia a nivel mundial, que quizá pues a veces frena un poco estos progresos, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y seguimos evolucionando. A nivel mundial, pues tenemos una red de ventas por todo el mundo prácticamente. Nosotros gestionamos desde BC System lo que es el mercado español, ¿vale? Y también pues exportamos a Sudamérica, países como Perú, Centroamérica y Colombia, etc. Y a nivel global, pues Rivacol sobre todo se mueve a nivel europeo y se abrió recientemente una fábrica en Estados Unidos. ¿Vale? Seguimos teniendo red de ventas pues, por Asia, África, como se puede ver en el mapa. A nivel europeo, pues somos un líder, ¿vale? Somos una referencia tanto en fabricación como en distribución de componentes, ¿de acuerdo? Y queremos seguir siendo así durante los próximos años, ¿vale? Por eso, a nivel sudamericano, americano, centroamericano, sudamericano, pues nos gustaría seguir introduciendo nuestros productos. Comentar además que trabajamos y siempre hemos trabajado con las mejores marcas del mercado, las más reconocidas, ya sea a nivel de compresores Bitzer, Prascol, Dorin, a nivel de componentes frigoríficos, fabricantes como Danfoss o Castel, o a nivel de electrónica, pues trabajamos con Carel, Dixel, Danfoss, Eliwell, ¿de acuerdo? Digamos que nuestra fábrica está dividida en siete naves, una nave para fabricación de unidades condensadoras, otra para componentes, almacenaje stock, otra nave para fabricación de chapa, otra nave para lo que son la fabricación de monoblocks y unidades condensadoras silenciosas, otra parte de la misma nave, también bastante amplia, para la fabricación de racks de compresores, centrales multicompresoras, ya sea de freones o de CO2 o de cualquier refrigerante natural. Y otra nave la tenemos para la fabricación de baterías de intercambio, ¿vale? Y luego se pasa ya a una sexta nave donde se ensamblan estas baterías para fabricar lo que son los condensadores y evaporadores. Y finalmente contamos con un laboratorio y una oficina de I+D, ¿vale? Que es una nave de 2.000 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Certificada por Acredia, donde se hacen test de laboratorio de test de nivel sonoro, test para el ensayo de unidades para muebles frigoríficos, test para el ensayo de eficiencia de nuestras unidades condensadoras y nuestros racks de compresores, ¿vale? Y todo está certificado. Bueno, es uno de los laboratorios de refrigeración más avanzados a nivel europeo. Si seguimos con la siguiente diapositiva, ¿vale? Es un poco la historia de BC Systems, que nosotros empezamos alrededor del año 2000 para gestionar todo lo que es la distribución y el apoyo técnico a los clientes en España, ¿de acuerdo? España y América. Seguimos evolucionando, ¿vale? Y damos un apoyo de asesoramiento técnico y en venta. Entramos ya en lo que sería pues, la transición de refrigerantes a nivel europeo, ¿vale? Un poco la panorámica, comentaremos. Primero definiendo lo que es el TEWI, el Total Equivalent Warming Impact. Este concepto se podría definir como la suma de las emisiones directas y las emisiones indirectas producidas por las máquinas. Es decir, una pérdida de refrigerante directamente a la atmósfera tiene un refrigerante con un potencial de calentamiento atmosférico, produce un calentamiento atmosférico, ¿de acuerdo? Y esa sería una emisión directa. ¿Qué pasa? Que el consumo aparte de esta emisión directa, tú lo que tienes es un consumo eléctrico de la máquina. Ese consumo eléctrico, ¿vale? Si nosotros no producimos, no tenemos el consumo óptimo de electricidad, producimos más del debido, esto se plasma en que la generación de energía eléctrica a nivel estatal, a nivel mundial, pues seguirá subiendo. Y por lo tanto, para generar esta energía eléctrica necesitas trabajar con máquinas que tienen emisiones indirectas a la atmósfera. A partir de aquí, pues a nivel europeo se tomaron una serie de acciones, ¿vale? Y se implantaron una serie de reglamentos, que son la F-Gas y el Ecodesign, que son, por un lado, la F-Gas para bajar estas emisiones directas, ¿de acuerdo? Entonces, se ha regulado el uso de refrigerantes con un alto potencial de calentamiento atmosférico, ¿vale? Y, por otro lado, se pasó a un reglamento, ¿vale? A nivel europeo, que es el Ecodesign, que limita, que lo que marca es el nivel mínimo de eficiencia energética que tienen que tener estas máquinas, ¿vale? De refrigeración. Entonces, estas son las dos propuestas que se han planteado a nivel europeo, ¿vale? Y que todos los fabricantes tienen que adaptar.
¿Qué se ha hecho desde Rivacol? Pues para sustituir a estos gases de alto potencial de calentamiento atmosférico, pues se ha pasado a mezclas equivalentes, es decir, a refrigerantes como R404 o R507 que tenían potencial de calentamiento atmosférico por encima de 2500, pues han hecho refrigerantes equivalentes con mezclas, ¿vale?, que bajan este potencial. Y seguidamente pues han adoptado soluciones tecnológicas para poder trabajar con refrigerantes naturales, ya sea el R744CO2 o el R290 propano, ¿vale?, que ahora introduciremos. Aquí una tabla con pues, refrigerantes, lo que he comentado, R507, 404 con potencial Global Warming Potential por encima de 2500, ¿de acuerdo? Una serie de refrigerantes con un potencial de calentamiento atmosférico por debajo de 2500, que se ven ahí mezclas como R4449, R448A, que son equivalentes a 404, ¿vale?, que se pueden utilizar ahora, y refrigerantes con un muy bajo potencial de calentamiento atmosférico. Aquí se pueden ver el amoníaco, el R744, CO2 o el R290 y algunos HFOs. ¿Vale? Esto para tenerlo como guía. ¿Vale? Y aquí está un poco la regulación, ¿vale? A nivel de frigoríficos y congeladores de uso para uso comercial, digamos que a partir del 2020 el R404 ya no se podía usar porque tenían potencial de calentamiento atmosférico por encima de 2500. ¿Qué pasa? Se han tenido que adoptar pues medidas, ¿vale? Teníamos un segundo límite que era 2022, por el cual no puedes utilizar refrigerantes con potencial de calentamiento atmosférico por encima de 150. Por lo tanto, las soluciones a largo plazo en este ámbito serían isomutano, R600A, R290 o R74 o HFOs. Si nos vamos a lo que son cámaras frigoríficas en el sector comercial o refrigeración estacionaria, ¿de acuerdo? Vemos que el límite simplemente está en 2020 con un límite de PCA de 2500. ¿Vale? Por lo tanto, las soluciones con mezclas como R448A, R449A o R452A son soluciones a largo plazo. Pero tendremos la duda de la disponibilidad, ¿vale? ¿Qué pasa? A nivel europeo también tenemos un phase down en cuanto a la cuota de refrigerantes. Es decir, no se va a permitir, se está reduciendo la cuota de comercialización de refrigerantes hasta 2030. Por lo tanto, se va a reducir alrededor de un 79%, teniendo como referencia la cuota de 2015 hasta 2030. 2030 va el menos un 79% que el 2015. Por lo tanto, no sabremos si tendremos esa posibilidad. Por lo tanto, hay que mirar más hacia adelante y ver si podemos trabajar con refrigerantes naturales. A nivel de centrales frigoríficas, pues a partir de 2022, todas las centrales que tengan una capacidad de más de 40 kilovatios tendrán que trabajar con refrigerantes con un PCA por debajo de 150, ¿vale? Como se indica aquí este límite. Menos los sistemas en cascada, ¿vale?, los cuales podrán utilizar como refrigerante primario un gas con un efecto invernadero por debajo de 1500, o sea, R449, R448 o R134. ¿Vale? Esto era pues un breve repaso de lo que hay ahora mismo en Europa. Por aquí una tabla con la clasificación a RAE, ¿vale?, de estos refrigerantes con un muy bajo PCA, ¿vale?, o Global Warming Potential, y el nivel de inflamabilidad, que se indica aquí, nivel de inflamabilidad bajo, inflamable o no inflamable, ¿vale? Y aquí los requisitos mínimos de eficiencia para las unidades de condensación, ¿vale?, que se exigen en el ecodesign, ¿vale? Todas las unidades de condensación que cumplan con estas potencias indicadas en la tabla, ¿vale?, deberán tener un COP o un SEP por encima de estos valores, ¿vale? Esto en cuanto a nivel ecodesign. Entonces, hemos hecho una pequeña introducción a lo que hay a nivel europeo, ¿vale?, y a lo que se puede ir plasmando en el resto del mundo poco a poco. Entonces, voy a dejar paso a Luca para que os introduzca un poco a los refrigerantes, el R290 o propano, ¿vale?, y las soluciones que propone Rivacol. Vale, muchas gracias, Luca, te dejo paso. Muchas gracias. Un segundo que vamos a activar mi pantalla y así os puedo mostrar mi presentación. Deberíais ver mi presentación. Entonces, buenos días a todos, primeros, y voy a detallar a continuación cuáles son las soluciones
Rivacold que implementan gas refrigerante propano. Empezamos comentándoos un poco las propiedades del R290 y comentaros que es un refrigerante que es comparable al R404, en el sentido de que si utilizamos un compresor que de igual desplazamiento volumétrico, tendremos potencias frigoríficas similares, aunque los dos gases tengan características y propiedades diferentes. De hecho, como podéis ver en esta tabla, el propano tiene una densidad de vapor que es bastante inferior con respecto a la del 404. Pero esto tiene un salto entálpico, en cambio, que es prácticamente el doble del 404 a las mismas condiciones, y estas dos características hacen que llevan a un efecto frigorífico volumétrico muy similar. Y esto hace que podamos proporcionar, en el caso del propano, una potencia parecida a lo del 404 con una carga de refrigerante muy baja. El problema, digamos, principal en el caso del propano es el hecho de que se trata de un refrigerante inflamable, y entonces el problema es su seguridad. Para, digamos, poner una solución a este problema, en Europa la normativa limita la carga de refrigerante, y también hay limitaciones en el lugar donde, para el lugar donde están instalados los equipos. Las únicas excepciones en este caso son los equipos que tienen una carga de refrigerante inferior a 150 gramos. Estos sistemas con carga, como he dicho, de 150 gramos o inferior, y que tengan un sistema que sea herméticamente sellado, se pueden instalar en cualquier lugar sin ningún tipo de limitaciones. Por esta razón, Rivacold está orientada a la fabricación de unidades de pequeño tamaño con propano, como ya os ha comentado mi compañero Diego. Y ahora os voy a detallar cuáles son estos productos, estos equipos. En esta diapositiva podéis ver una unidad condensadoras abiertas, sistemas compactos para armarios y para mesas refrigeradas. Todos estos equipos tienen una carga de refrigerante que está por debajo de los 150 gramos. Como podéis ver, en el caso de los sistemas compactos, SE y TE, para armarios y mesas frigoríficas, está indicado, hay una etiqueta, digamos, de Ready for Energy Label. Estos productos precisamente no están sometidos a ninguna normativa para la eficiencia energética, pero sí lo están los armarios y mesas donde van utilizados. Con esta gráfica lo que queremos decir es que nuestros equipos, utilizando nuestros equipos, es posible llegar a la máxima clase de eficiencia energética. Los productores con el que trabajamos en Europa lo han conseguido, así que utilizando estos equipos es posible tener un ahorro energético significativo. Aquí tenéis tenéis una visual de todos los equipos con su rango de temperatura, la capacidad de refrigeración y también del desplazamiento volumétrico del compresor.
todos estos datos se refieren a modelos, a productos de 50 Hz, porque no tenemos una gama de 60 Hz, pero podemos fabricar equipo con esa frecuencia en caso de que nos lo pidáis. No hay ningún problema para fabricar equipos de 60 Hz. Ahora os paso a hablar de equipos para la refrigeración de cámaras frigoríficas. Tenemos la parte de equipos de techo, equipos de pared, y el último son chillers de propano, que son un nuevo proyecto que estamos desarrollando y que estará listo para la segunda mitad del 2021 y que os detallaré alguna característica más adelante. Hablando de equipos de techo y de pared, tenemos equipos que están condensados por aire y por agua. Aquí tenéis los que son los rangos de temperatura, -5 más 5 para la media temperatura y -15, -25 para la baja temperatura. Y tenéis abajo también la capacidad. Vale la capacidad, la potencia frigorífica. Vale lo que os he dicho anteriormente, que se trata de datos tomados con referencia a productos que funcionan a 50 Hz. Pero también en este caso no hay ningún problema, aunque no tengamos una gama hecha a 60 Hz, en fabricar productos con esa frecuencia. Para estos equipos, para poder aumentar, como con propano y con estos equipos, tiene una carga, como decía antes, limitada a 150 gramos y entonces se pueden instalar en cualquier lugar sin ningún tipo de limitación. Y para poder aumentar la potencia frigorífica disponible, hemos decidido fabricar equipos de doble circuito totalmente independiente y herméticamente sellados. Eso significa que dentro de esta gama tendremos equipos con un singolo circuito y equipos de doble circuito, pero que funcionan como si fuera uno. Ahora, hablando de equipos condensado por agua, os quería comentar que nuestros productos están listos para ser utilizados en los sistemas llamados water loop o anillo de agua. En estos sistemas el calor producido por la condensación de los equipos es llevado al exterior a través del anillo de agua ad un recooler que está en el exterior y con este tipo de sistema tenemos varias ventajas. A nivel energético, la primera es que durante los meses de verano el calor de condensación de los equipos no representa una carga para el sistema de condensación y entonces tenemos un ahorro un ahorro energético con respecto a la potencia para acondicionar el supermercado. Y en segundo lugar, durante las noches o durante el invierno, debido a la baja temperatura en el exterior, los equipos pueden trabajar con un agua más fría y entonces con una temperatura de condensación muy baja y con una mayor eficiencia energética y entonces con un alto rendimiento. Siempre comparando estos sistemas con una central, por ejemplo, tenemos también la ventaja de que en este caso no hace falta un cuarto de instalaciones y entonces toda la superficie puede ser utilizada para la venta o el almacenamiento de los productos. Y además hay una reducida carga de refrigerante porque el fluido que circula en el edificio no es refrigerante, sino que es agua.
Otra cosa que os quería comentar, aparte de los equipos de techo, pared y la unidad condensadora para los armarios, que son nuestros productos que os acabo de presentar, también Rivacol produce dry cooler para este tipo de sistemas. Ahora quiero presentar un nuevo producto para la refrigeración de cámaras frigoríficas con montaje a pared, que acabamos de presentar este año. Se llama BEST y, como podéis ver, el rango de potencia con respecto a la gama anterior ha sido ampliado y hemos trabajado mucho en este nuevo equipo para aumentar lo que es la eficiencia energética y hemos conseguido aumentar la eficiencia con respecto a la gama actual de un 20%. Entonces se trata de equipos mucho más eficientes a nivel energético y que permiten ahorrar un 20% con respecto a la gama actual. Pero digamos, la mayor novedad es la posibilidad de conectar el equipo con una aplicación que también hemos presentado este año, es nueva y que permite poder controlar el equipo, controlar todos los parámetros de funcionamiento y también poder modificar los parámetros y, por ejemplo, los parámetros de funcionamiento y así averiguar si hay avería o si el equipo funciona bien. La conectividad Bluetooth es de serie, o sea que en todos los equipos que salen de fábrica será posible conectarse con nuestra aplicación, mientras que la conectividad, la posibilidad de conectarse en remoto a través de un gateway 2G o Wi-Fi es un opcional. Entonces eso habrá que pedirlo aparte. Este nuevo producto estará disponible con la frecuencia de 50 Hz a partir del principio del 2021. Como os comentaba antes, otro nuevo producto que estará disponible en la segunda mitad del 2021 es un chiller de propano con potencia que van de 8 a 19 kilovatios, proporcionando agua a una temperatura de menos 8 grados y con la posibilidad de conectar hasta 4 equipos con la modalidad Master Slave y la posibilidad así de alcanzar los 76 kilovatios. Pasamos ahora a, digamos, la parte un poquito más a la desventaja que tiene trabajar con propano, con gas propano, que es la parte relativa a su seguridad, debido a la inflamabilidad del gas. Aquí en esta diapositiva os detallo cuál es el límite de inflamabilidad por debajo del cual el propano no tiene concentración suficiente para inflamarse. Y esta concentración es de 0,38 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que por debajo de esa cantidad no hay posibilidad de que haya inyección, entonces explosión o combustión. Y lo que se trata de hacer en todas las intervenciones y la manutención a estos equipos de propano es tratar de diluir en caso de que haya pérdida, de manera que no haya ningún tipo de peligro. Aquí veis, como os decía, a la izquierda una imagen de un equipo de pared y como podéis ver el circuito está herméticamente sellado en fábrica, no hay posibilidad de conectarse al circuito
y en el caso de intervención habrá que utilizar un aparato como el que veis a la derecha para poder abrir el circuito y poder vaciar el circuito antes de realizar cualquier otra operación. Las normas o los consejos que hay que tomar antes de realizar cualquier tipo de operación están detalladas en esta diapositiva. La zona de intervención tiene que estar bien ventilada, no tener fuentes de inyección en un diámetro de 3 metros. Si es necesario, hay que introducir una ventilación forzada con un ventilador ATEX y a la hora de realizar el trabajo se debe comprobar que la zona de trabajo esté libre de gas a través del uso de un detector de propano. Además, se recomienda tener un extintor a mano y la bomba del vacío que se utilice tiene que ser una bomba ATEX. Aquí tenéis los pasos que se recomienda seguir para que no haya ningún problema a la hora de intervenir sobre estos equipos. Primero, ante todo, es desalimentar eléctricamente el equipo para que no haya fuente de inyección. Después, una vez que se haya abierto el circuito, el gas refrigerante se puede recuperar o, en caso de tener acceso a una ventana al exterior, también echarlo al aire libre a través de un latiguillo. Vaciado el circuito, se hace un primer lavado con nitrógeno, se realiza el primer vacío con bomba ATEX y un segundo lavado de nitrógeno. Ahora es posible intervenir y sustituir y reparar los componentes que haya que sustituir y realizar la operación necesaria. A la hora de cargar de nuevo el circuito hay que poner mucha atención en la carga de refrigerante, que tiene que ser obviamente la correcta, y es necesario cerrar el circuito de forma hermética como se ha encontrado a la hora de intervenir. Bueno, mi presentación acaba aquí. Paso la palabra de nuevo a mi compañero Diego, que os detallará nuestro producto de CO2 y con bajo GWP. De acuerdo, Luca. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta introducción al propano, ¿vale? Seguiremos con refrigerantes naturales, ¿de acuerdo? Introduciremos ahora todo lo que son, después de las soluciones de propano que va a introducir Luca, pues todo lo que son soluciones a CO2, ¿vale? Entonces seguimos, ¿vale? Entonces, ¿por qué utilizar el CO2 como refrigerante? Bueno, pues como tenemos estas normativas a nivel europeo, pues se han utilizado ya pues por propio respeto ambiental, ¿vale? Entonces, es un refrigerante que respeta el medio ambiente, es eficiente, ¿vale? Y no tiene tasas ni incentivos, ¿de acuerdo? Y como ejemplo te ponen, pues, has de conducir un coche por una distancia de 30.000 kilómetros, se emite una cantidad de CO2 equivalente a una pérdida de 1 kilogramo por 204, como anécdota. Si seguimos, pues igual que antes ha explicado Luca, aquí tenemos la tabla con las propiedades termofísicas del propano y del 7, bueno, recalcar las del propano y las del 7,4, las del CO2. Vale, entonces indicar que, bueno, como más importantes, pues tendremos que las presiones operativas del CO2 son bastante más elevadas que la del resto de refrigerantes, como podéis ver. A una temperatura de condensación de 30 grados, el CO2 tiene una presión de 72 bares y a menos 30 una presión de 14. Más o menos la de alta, una presión de alta en un sistema de 204 casi. ¿Esto a qué conlleva? Pues a que los dispositivos, tuberías, compresores, todos los elementos tendrán que estar dimensionados, ¿vale? Diseñados para soportar esas presiones, ¿vale? Esto como handicap igual. Luego vemos que la relación de compresión es inferior, por lo tanto esto es una ventaja.
¿de acuerdo? Otra característica, pues mira, tenemos que el efecto frigorífico volumétrico es bastante más elevado que el resto de refrigerantes. Es un refrigerante muy denso, ¿vale? De ahí sus altas presiones. El calor de vaporización, el efecto frigorífico volumétrico es bastante mayor y por lo tanto para dar el mismo efecto frigorífico y tenemos tuberías de dimensiones mucho más pequeñas, igual que los compresores, ¿vale? Por lo tanto, son compresores más pequeños y tuberías más pequeñas, ¿vale? Y indica incluso un 90% en comparación con el 134. Si seguimos con propiedades, ¿vale? Pues es un fluido particular, ¿vale? Porque el punto crítico lo tiene a unos 31 grados, ¿vale? Eso quiere decir que si sobrepasamos la condensación de 31 grados, pues tendremos fluido supercrítico, ¿vale? De ahí los sistemas transcríticos, indican, ya lo explicaremos. Y por debajo de 5,2 bares, ¿vale? Si estamos en estado líquido y bajamos por debajo de 5,2 bares, tendremos hielo seco, es decir, CO2 sólido, como se ve en las imágenes. Si en cambio estamos en fase vapor y pasamos por debajo de los 5,2 bares, tendremos aún fase vapor. Esto es importante a la hora de cargar los sistemas, ¿vale? Cuando están en vacío. Luego lo veremos más adelante, ¿vale? Pero quedaos con estos puntos. El punto transcrítico, a 30, bueno, el punto crítico, ¿vale? Por encima del cual tenemos CO2 en estado supercrítico, que es entre 63 bares, y el punto triple, que está a menos 56 y 52 bares. Quedaos con esta presión de 5,2 bares. Ahora vamos a explicar un poquito lo que son los diagramas, ¿vale? Digamos que cuando la temperatura del aire o del agua, ¿vale? De condensación es inferior a 20 grados, ¿de acuerdo? Tendremos un sistema como los habituales de Freon, es decir, un sistema subcrítico, ¿de acuerdo? En el cual hay una expansión, hay una compresión, hay una zona de condensación del fluido, ¿vale? Por el aire ambiente que está por debajo de 20 grados. Saldremos con líquido, entraremos en el recipiente y luego enviamos este líquido a las válvulas de expansión, donde se expansionará y evaporaremos y volveremos con el ciclo. ¿De acuerdo? Esto cuando tengamos temperaturas por debajo de 20 grados ambiente aproximadamente. Dependerá siempre del condensador que tengamos. Si está sobredimensionado y trabajamos con delta T de 7-8, pues igual con 21-22 grados, pues también podríamos llegar. Si pasamos de esos 20 grados, llegamos a 25 grados, 27, 30, 31, ¿qué pasará? Tendremos un CO2 que estará por encima de los 31 grados. ¿Y qué tendremos? Un CO2 en estado supercrítico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el estado supercrítico? ¿Qué sucede? Pues que una vez comprimimos el refrigerante, lo descargamos al condensador, que ahora ya no se llama condensador, se llamará enfriador de gas, es decir, gas cooler, ¿vale? Pues enfriaremos el CO2 y nunca lo condensaremos, ¿de acuerdo? Nunca tendremos líquido, ¿vale? Simplemente enfriaremos CO2. Aquí que se trabaja con deltas T de trabajo entre la temperatura ambiente y la temperatura del refrigerante de 2 o 3 grados. Es decir, si yo tengo 33 grados ambiente, pues saldré con una temperatura de CO2 del gas cooler de 35 aproximadamente. Y luego sí, expansionaremos dentro de un recipiente y tendremos el recipiente líquido. Ya pasamos el líquido a las válvulas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, está un poco la clave del ciclo transcrítico, ¿de acuerdo? Cuando estamos por encima de 25 grados o llegamos a 30, ¿qué sucede? Aquí están mostradas pues una isotermia de 35 grados, ¿de acuerdo? Y a una presión, bueno, está marcado un ciclo con una presión de salida de gas cooler de 80, una presión de gas cooler de 80 bares y otro a 100 bares. ¿Qué sucede cuando yo trabajo 80 bares de salida de gas cooler? Pues mantengo un efecto frigorífico Q sub 0, que vale Q sub 0. Y digamos que el trabajo de compresión será L sub C. Si en cambio yo, mediante una válvula de alta presión que tenemos, empiezo a cerrar y empiezo a hacer subir la presión del gas cooler hasta 100 bares, ¿qué tendré? Pues expansionaré y tendré un efecto frigorífico de Q sub 0 más incremento de Q sub 0, es decir, bastante más efecto frigorífico, pero en cambio también tendré bastante más trabajo de compresión, ¿vale? Por lo tanto, consumiré bastante más. ¿De qué se trata o cuál es la clave? Pues regular la válvula, ¿vale? De alta presión de tal manera a tal de mantener siempre la presión óptima, ¿de acuerdo? Dentro de esta isoterma. Es decir, que igual el mayor efecto frigorífico y el menor consumo lo tendremos pues a 85-89 bares, en lugar de a 80 y en lugar de a 100. ¿Vale? Esto es muy importante y esto se consigue a través de los algoritmos que incluyen ahora pues, la mayoría de
de electrónicas del mercado actual, o sea, Excel, Webcam, todas estas electrónicas lo incorporan, ¿de acuerdo? Que lo que hace es, mediante la lectura de la temperatura ambiente, la temperatura de gas pura y la presión, pues mediante estos datos, mediante un algoritmo, pues le dice cuánto abrir o cuánto cerrar la válvula para mantener la presión óptima. Muy importante, ¿vale? Es importante definir este concepto. Y luego pasamos a las soluciones que tenemos en el mercado típicamente, ¿vale? CO2 como refrigerante principal, pues se puede utilizar con un sistema transcrítico que pueda trabajar en transcrítico y subcrítico o con un sistema en cascada, es decir, condensando el CO2 para que trabaje siempre en subcrítico con un refrigerante primario, ¿vale? Sea R290 o R34. ¿Vale? Las soluciones que presentaremos aquí serán todas de régimen transcrítico, es decir, están diseñadas para poder trabajar en régimen transcrítico, pero a la vez, si tenemos temperaturas ambiente por debajo de 22 grados, 20 grados, pues podemos trabajar en régimen subcrítico, ¿vale? Y sacarle mucho más eficiente a la máquina. Son las opciones Conex, multiconex, siempre en sistema booster, conversión paralela, directo. Luego tenemos ya soluciones que se utilizan más a nivel industrial, que son pues, sistemas indirectos con CO2 bombeado, pues algún sistema también transcrítico que se utiliza CO2 bombeado y si se envía CO2 líquido a los evaporadores. Aquí tenemos pues un ciclo transcrítico de un sistema booster. ¿Vale? Un sistema booster no es más que un sistema con dos líneas de aspiración, una de baja temperatura y unos compresores de baja temperatura, y otra de media temperatura, ¿vale? Unos compresores de media temperatura. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Tenemos cámaras o servicios de baja, ¿vale? Con los cuales se expansiona el refrigerante, se aspira con los compresores de baja y se descarga a la aspiración de los de media, ¿vale? Y los compresores de media tienen que comprimir el gas que les viene de la descarga de compresores de baja más el gas procedente de los servicios de media y de esta válvula que es la válvula de flash gas, que ahora diremos un poco cómo, te explicamos un poco cómo trabaja. Una vez aspiran, comprimen y pasa todo el gas por el gas cooler donde se enfría en régimen transcrítico, no se condensa, se enfría y mediante una válvula de alta presión se expansiona y entra en el recipiente. Entra en el recipiente en régimen bifásico, es decir, tenemos una parte, una porción de la mezcla que será líquida, ¿vale? Que decantará al fondo del recipiente y otra parte que será gas, ¿vale? Que se mantendrá ahí, ¿vale? Y que no daremos ninguna utilidad frigorífica, ¿vale? Este gas lo único que hará es subir la presión del recipiente. Entonces, mediante esta válvula de gas lo que hacemos es controlar esta presión para que no suba en exceso. Es decir, yo que mantengo comúnmente unos 35 o 40 bares en el recipiente y lo que haré es ir bypassando este gas que me sobra a la aspiración de los compresores de media. Lo que querrá decir que todo este gas que no tiene un efecto frigorífico lo tendrán que aspirar, ¿vale? Y lo único que hace es sobrecargar estos compresores. De ahí que en régimen transcrítico con un booster simple, pues tengamos pérdidas de eficiencia, ¿vale? Para ello, para mejorar, se han implantado unas soluciones tecnológicas como son el compresor paralelo, que vemos aquí, ¿vale? Que no es más que colocar un compresor en paralelo, ¿de acuerdo? De manera que cuando esta válvula, mediante unos parámetros y unos algoritmos también incorporados los controladores, detectaremos que cuando esta válvula abre por encima de un valor, ¿vale? Y aquí hay una presión X, ¿vale? Pues se activará este compresor y lo que hará es aspirar todo este gas que le proviene del recipiente. Y lo que hará es aliviar estos compresores, por lo tanto nos dejará seleccionar los compresores más pequeños, que servirán prácticamente solo para refrigerar los servicios de MT y aspirar la descarga de los de baja, y así mejorar energéticamente el sistema. Esto sirve sobre todo para el régimen transcrítico, cuando las temperaturas ambientes son altas, ¿de acuerdo? Una vez esto hemos explicado estos dos conceptos clave, ¿vale? Teníamos también el eyector de alta presión, ¿vale? Que nos estamos centrando en el eyector de alta presión, bueno, todos sistemas de expansión directa, nos centraremos, ¿eh? El eyector de alta presión que aquí no se muestra, ¿vale? Y no es más que un elemento mecánico que también ayuda a aliviar esta aspiración sobrecargada de los compresores de media, reinyectando el gas al recipiente y sobredimensionando un poco más lo que son paralelos. Vale, aquí tenemos una tabla comparativa, ¿vale? Tiene como referencia 404, ¿vale? Un sistema booster tradicional transcrítico con una temperatura ambiente alrededor de 32 grados, pues rinde un 11% menos. Si incorporamos la solución con compresor paralelo, el sistema puede llegar a rendir un 7% más que un sistema con 404. Y si incorporamos el eyector, hasta un 10%, ¿vale? Vemos que el eyector, cuando tenemos 44 grados ambiente, es cuando realmente te da más capacidad. Bueno, si lo comparamos con un sistema booster tradicional
de CO2, pues te da hasta un 28% más de eficiencia. ¿Vale? Esto es como una tabla comparativa para orientarnos, ¿de acuerdo? Luego todos estos valores pueden variar perfectamente y varían, ¿vale? Porque depende de la instalación, depende de cómo se ha regulado, depende del ambiente anual en el país, en la ciudad o en la estación en concreto. Y esta tabla también para tenerlo como referencia, para seleccionar pues, el sistema que mejor se adapte a nuestra instalación. Si seguimos a la siguiente, vale, entonces aquí empezamos a introducir un poco más de tecnología también, ¿vale? Los compresores que se utilizan en estos sistemas transcríticos. Nosotros utilizamos compresores herméticos VLDC rotativos o compresores semiherméticos, ¿vale? ¿Qué diferencias y qué ventajas y desventajas tienen? Bueno, pues mira, el compresor VLDC, ¿vale? Y más permanentes, permite una modulación de capacidad del 25 al 100%. ¿Vale? Estos compresores siempre trabajan con inverter, ¿de acuerdo? Tiene una elevada capacidad de modulación y por lo tanto es idóneo, pues quizá para instalaciones donde hay servicios, varios servicios y algunos de ellos muy pequeños, ¿de acuerdo? Y tiene una eficiencia superior, en torno al 6% por encima del semihermético. Además que sus dimensiones y pesos son bastante más reducidas, ¿vale? Eso permite pues, hacer centrales pues, de tamaño más reducido que se amolde mejor a salas de máquinas pequeñas o espacios pequeños que pueden haber, por ejemplo, en tiendas de conveniencia. Y por otro lado, pues tenemos el semihermético, ¿vale? Una modulación más baja, ¿vale? Pero son compresores más robustos, son asíncronos y tiene un campo de trabajo más amplio. Además que la gestión del aceite es la tradicional, mediante un separador de aceite que inyecta el aceite en la reserva de aceite que luego vamos controlando y regulando con un electrónico mecánico la inyección en los compresores. Aquí, bueno, es una ventaja, ya que los compresores herméticos rotativos pues no tienen no existe este tipo de gestión de aceite. Se tiene que inyectar aceite quizá por aspiración y tener un control electrónico mediante unos parámetros que lee, ¿vale? Pues va leyendo y va gestionando el aceite en el compresor. ¿De acuerdo? Y estos son los compresores que se utilizan, ¿vale? Y los que tenemos en nuestras soluciones. Aquí tenemos pues una simulación, ¿de acuerdo? Con referencia en Palermo, Italia, una ciudad del sur de Italia que hace bastante calor, sobre todo en verano, ¿no? Y aquí se ven pues las mejoras en cuanto a rendimiento pues en una central con compresores VLDC, ¿vale? Más permanentes, booster, con un compresor en paralelo versus un sistema con freón, ¿vale? Es decir, el rendimiento puede ser mejor en torno a un 6%, ¿vale? En el ahorro energético. Y un sistema booster con compresor en paralelo directo pues puede mejorar en torno a un 7%, ¿vale? Con estas temperaturas ambiente. También como referencia. Seguimos. Este es un esquema típico de una central Rivacol, ¿de acuerdo? Compresores de baja, media, un sistema booster simple, ¿eh? Gestión del aceite, estos con compresores semiherméticos, dando gestión de aceite tradicional, recuperador de calor, ¿de acuerdo? Y gas cooler. Y aquí tenemos pues una válvula de flash gas con otra de emergencia, por si tenemos que intervenir sobre esta. Tenemos un recipiente líquido, el flash gas también con doble válvula y un intercambiador de placas para asegurar el recalentamiento y que no vuelva líquido. Y un superenfriador con inyección de líquido en aspiración para controlar el recalentamiento de la succión de los servicios de media. Y las presiones de diseño. Bueno, y ahora aquí ya entramos en lo que sería todos los productos Rivacol, ¿de acuerdo? Que tenemos desarrollados, ¿vale? Pues tenemos aquí una solución que es la que llamamos Conex o la gama CN, ¿de acuerdo? Que es una solución transcrítica, que trabaja luego en transcrítico subcrítico en función de las temperaturas ambiente y que pues tenemos una gama con máquinas que van en media temperatura de 2,5 a 8,2 kilovatios y en baja temperatura de 3 a 7,5. Bueno, al tener un compresor VLDC tiene una modulación del 25 al 100%, ¿vale? Y se puede utilizar como hacer la función de una central frigorífica, de hecho. Podríamos utilizar y conectarla a 5 servicios. Bueno, también tenemos el modelo split, ¿vale? Que lo suministramos con el evaporador, cuadro, cables de interconexión, ¿vale? Para una solución plug-in. Seguidamente tenemos su hermana mayor, diríamos, que utiliza también los compresores VLDC, pero esta vez con más compresores. Es decir, 2, 3, 4 compresores. Digamos que esta sería la central, ¿vale? Que en media temperatura tenemos de 9 a 29 kilovatios, una gama. Tenemos otra gama en booster, que da servicio a baja y media. Hasta 25 kilovatios en media, hasta 7,5 en baja. Y otra gama que solo da servicio a baja temperatura, hasta 7,5 a 22 kilovatios. Siempre multiservicio. Y luego ya pasaríamos a lo que son las centrales semiherméticas, es decir, con compresores semiherméticos, ¿de acuerdo? Estas son más grandes, cubren hasta 152 kilovatios, la gama estándar, y en baja temperatura hasta 25 kilovatios. Luego tenemos otro sistema
que se llama 4 Epsilon, ¿de acuerdo? Que podemos, bueno, integra lo que es también el acondicionamiento de aire, ¿vale? Mediante enfriamiento de agua, ¿vale? Lo que haríamos es tener compresores en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces da servicio a lo que es la media temperatura y baja temperatura de refrigeración con el CO2 y mediante intercambiadores de placas y un compresor en paralelo, ¿vale? Y un software propio, gestionaríamos lo que es la producción de calor mediante el intercambiador de placas y la producción de frío para aire acondicionado en verano. También, como hemos indicado antes, nos fabricamos nuestros propios intercambiadores, por lo tanto tenemos una gama de hasta 733 kilovatios de gas cooler, con pala de ventilador hasta 1000, y los evaporadores también preparados para CO2, ¿de acuerdo? De unos 5 ventiladores y hasta 61 kilovatios. Esta es la gama Conex, nosotros tenemos cuatro modelos en media temperatura y 3 modelos en baja, ¿vale? Este, como ya he dicho, trabaja con el compresor BLDC, ¿vale? Digamos, las unidades de media trabajan con un solo compresor, régimen transcrítico, es decir, con el gas cooler incorporado, ¿vale? El compresor descarga directamente a la batería de gas cooler, ¿vale? Se enfría o se condensa el fluido en función de la temperatura ambiente y vuelve al recipiente y por medio de una válvula de flash gas se bypassa a la aspiración del compresor. Los equipos de baja trabajan en booster, incorporan 2 compresores, ¿de acuerdo? Aquí te indican los compresores con desplazamiento de 4,5 y 3. Aquí tenéis una serie de características, ¿de acuerdo? A destacar, su rendimiento al final, ¿vale? Podemos conseguir ahorros energéticos con un sistema respecto a un sistema tradicional con freón de en torno al 16%. Aquí seguimos, ¿vale? Aquí se detallan un poco los componentes, ¿vale? Aquí veis un modelo ya instalado, ¿vale? Un modelo 3D, ¿vale? Con un sistema split completo en el que hemos suministrado el evaporador con la válvula de expansión Montana y con el driver EVUD ICE, ¿vale? Y con el cuadro externo Chela. Aquí tenemos los tubos conectados y aquí se suministra la unidad con el kit de cables y la conexión sale con tuberías de cobre K65, que es un cobre reforzado, ¿de acuerdo? Que aguanta las presiones elevadas del CO2, ¿vale? Y simplemente para instalarla y conectar las tuberías, conectar los cables, darle al on, seguir, bueno, obviamente verte manual y verte la guía rápida, ¿vale? Hacer un buen vacío, cargar CO2, siempre en forma de gas al principio, y acabar de regular y conseguimos estos ahorros. Aquí te indica que la propulsión es hasta el 33. Esto dependerá siempre del lugar y de la regulación. Veis el inverter que incorpora, ¿vale? La válvula de expansión, la de flash gas o la de alta presión, y un superenfriador de líquido, ¿vale? Para mejorar el rendimiento. Veis aquí el sistema, de nuevo. Tenéis las opciones de insonorización simple y insonorización plus y el tratamiento Blyot. Y se podría gestionar vía IoT Ribacol. Y aquí pasamos a la versión MC, la Multiconex, que podría llevar hasta 4 compresores, como se ven aquí, hasta 5 compresores, cada uno de ellos con inverter, ¿vale? Para poder modular, notamos que cada compresor modular 25 al 100, el total de ellos, digamos que podrías llegar a modular del 5 al 100%, ¿vale? Eso es una solución compacta, ¿vale? Muy adaptable y sobre todo, bueno, está hecha para tiendas de conveniencia, pequeñas tiendas en que es poco espacio para instalarla y el gas cooler iría en remoto, ya sea en la azotea o en algún lugar donde podamos extraer el calor. Incorpora un software propio, ¿de acuerdo? Para la gestión del aceite. ¿De acuerdo? Ya hemos comentado antes que los compresores BLDC son un poco peculiares con el tema de la gestión del aceite. Aquí se ha desarrollado un sistema para gestionarlo, ¿vale? Y garantizar siempre la lubricación de los componentes. Tenemos como opcionales el kit regulador de calor remoto, interruptor magneto técnico diferencial, doble válvula de seguridad en el recipiente intermedio, insonorización, ¿de acuerdo? Aquí la veis, bueno, ya me he enseñado la imagen antes, pero aquí la podéis ver un poco mejor. ¿De acuerdo? Compresores, pues lo mismo que la otra. Un poquito, lleva también los mismos inverters, ¿vale? El mismo tipo de compresor, lo que aquí cubrimos más potencia, hasta 39 kilovatios en media, 22 en baja y en booster, pues 7,5 y 25 kilovatios, como he dicho antes. Ahora pasamos ya a la gama de productos con compresores semiherméticos, ¿vale? Aquí trabajamos con compresores de Dorin, con compresores Bitzer, con compresores Frascol, ¿de acuerdo? Y podemos llegar hasta 150 kilovatios. Luego, sí que es verdad que existen las soluciones custom, es decir, se puede fabricar, diseñar centrales personalizadas a la instalación. Es decir, si necesito más capacidad, pues se pueden generar. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos opcionales con conversión paralela o inyectores, ¿vale? Que
o si depende del sitio de Sudamérica o Centroamérica, pues necesitaréis centrales con compresión paralela. Bueno, intercooler remoto para enfriar lo que es la descarga de baja, para que no descargue mucho caudal y le llegue un líquido súper recalentado a los compresores de media. Unidad de backup para mantener la presión del recipiente, electrónica de emergencia, placa de recuperación de calor, ¿vale? Tenemos varias opciones. Pueden venir carrozadas con insonorización, como se ve en la imagen. Y aquí se ven un poco, pues más en detalle, pues una central, en este caso con compresores, Dorin. El cuadro eléctrico vendría aquí en el lateral, ¿de acuerdo? Y bueno, teníamos la serie de válvulas aquí se ve la doble válvula de flash gas, ¿vale? Con las válvulas de servicio para poder intervenir. Tenéis los inverters, tenéis también la placa para mejorar el recalentamiento del flash gas, la placa recuperadora de calor para ACS, luego tenéis la opción de instalar pues, compresor paralelo, que digamos, sería este en este caso, entonces los compresores de media y los de baja, los de baja y los de media, y aquí tendríamos el eyector, ¿vale? Que también se podría incluir como solución, el eyector de alta presión. Aquí veis la estructura de acero, ¿ok? Recipiente de líquido pues puede variar en función de la carga de la central, de 60 hasta 400 litros, y la central pues de dimensiones también pueden variar en función de la capacidad. Si seguimos, tenemos aquí la gama de gas coolers, ¿vale? Que he comentado un poco antes. Presiones de trabajo pues diseñadas hasta 130 bares, ¿vale? Con motoventiladores electrónicos, intercambiadores de calor, ¿vale? Hechos en K65, cobre, aluminio. Estructura en acero, conexiones en acero K65, esto depende del modelo. Normalmente se suelen suministrar en K65, depende del modelo, si es grande, pues entonces se puede hacer en acero. Geometría 25 por 1,65, posibilidad de uso de motoventiladores y sistemas para bajo nivel sonoro y posibilidad de motoventiladores cableados a caja de derivación. ¿Vale? Además de un sistema, bueno, se puede suministrar con unas patas para realizar el flujo de aire vertical. ¿Vale? Aquí veis la gama, ¿vale? En función del tamaño de la pala de ventilador, de 500, 630, 800 o 1000, ¿vale? El número de ventiladores pues tenemos una capacidad, hasta 135, 269, 581 o 763 kilovatios. Seguidamente tenemos pues, los evaporadores de CO2, también hechos en cobre, batería de cobre K65, motoventiladores electrónicos y presión de trabajo de hasta 75 bares. Geometría 65 por 21,65, 37,5 por 32,5, ¿vale? A 3 bolillo. Posibilidades cancha eléctrico gas caliente o aire y posibilidad de incorporar la válvula de expansión electrónica instalada, ¿vale? Que se instala aquí, ¿vale? Con el driver incorporado, ¿de acuerdo? O se puede incorporar el driver en un pequeño cuadro para la cámara. Y aquí la gama, en función de la pala del ventilador, pues 250, 150, en función de si es un apagador de cúbico, de cuña o de plafón, con el grupo, pues tenemos esta gama hasta 61 kilovatios. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos un poco a algunos aspectos prácticos que tampoco voy a explicar mucho. Para las operaciones de mantenimiento de instalación, leer atentamente las instrucciones para el ensamblaje. Esto siempre lo indicamos porque es muy importante, ¿vale? Del manual para darle un buen uso a la máquina. Seguridad del CO2, ¿vale? El CO2 no es un refrigerante tóxico, pero sí que puede ser perjudicial, ¿vale? En concentraciones por encima del 3%, ¿vale? Puede causar daños graves al sistema humano, ¿vale? Entonces es necesario prever la presencia de detectores, ¿vale? Siempre que no supere el límite práctico, ¿vale? Pero siempre es conveniente, ¿vale? Que estén conectados a un sistema de alarma, un sistema de detección que active una ventilación o que active las alarmas y pueda bloquear la instalación, es decir, pues pueda bloquear una válvula del evaporador para que deje de inyectar gas y así deje de liberar CO2 en la cámara. O para la central, o haga un sistema para un sistema de emergencia, digamos. El piping de la unidad, de acuerdo, a la hora de instalar, pues es recomendable pues instalar la válvula de servicio en el evaporador, ¿vale? Normalmente la válvula de expansión, ¿vale? Ya hace válvula solenoide, y colocar en paralelo válvulas antirretorno. ¿Esto por qué? Porque el CO2 en estado líquido, que puede haber aquí, antes de la expansión o expansionado, ¿vale? El CO2 líquido tiene un índice de cambio volumétrico muy alto, es decir, la temperatura, si sube la temperatura de la cámara, ¿vale? El CO2 aumentará el volumen rápidamente y aumentará, por tanto, aumentará la presión de la tubería. Si yo cierro las válvulas de servicio, la entrada y de salida, ¿vale? Voy a intervenir,
y aquí me sube la presión, necesitaré tener esta válvula que me bypase, ¿vale? Sube más la presión que en este lado, que me bypase hacia el líquido donde tengo una válvula de seguridad, o que me bypase hacia la aspiración donde tengo otra válvula de seguridad y me pueda aliviar. Y mientras tanto podré intervenir, ¿de acuerdo? Sabiendo que si hay una sobrepresión me la va a bypasar. ¿Vale? Es tomar seguridades. ¿De acuerdo? A nivel de carga refrigerante en fase líquida, si la máquina está en vacío, no hay que cargar en líquido, ¿vale? Si la máquina tiene vacío, hay que cargar en gas, hasta unos 10 bares, ¿vale? Una vez pasados los 10 bares ya puedes empezar a cargar líquido por el recipiente. ¿Por qué? Pues por lo que he comentado antes. Si cargamos con líquido, bajaremos de una presión de 200 bares que está en la botella a por debajo de 5,2 bares, ya que estamos en vacío, y se me producirá hielo seco en todo el circuito. ¿Qué pasa? Pues puede causar daños graves al sistema. Siempre cargar en fase gas, ¿vale? Hasta los 10 bares. Y una tenga 10 bares, empezar a cargar líquido y empezar a arrancar compresores. Primero los de media y luego los de alta. Aquí tenemos pues algunas condiciones operativas, ¿vale? Por comentar. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el punto triple, ¿vale? La condición mínima operativa de menos 45 grados, una condición típica de evaporación en baja temperatura son menos 30, típica evaporación en media temperatura son menos 10, típica presión de recipiente de líquido entre 0 y 5 bares, digamos entre 0 y 5 grados habitualmente, punto crítico tenemos en 31, típica presión óptima de descarga pues será unos 87 bares, que intentará regular el controlador. Presión de parado del prostato de alta, pues 0,9 por la presión de diseño, son unos 108 bares, ¿vale? Y un límite operativo de 106 bares. Entonces, estas son unas condiciones operativas, ¿vale? Y aquí unas indicaciones para las recomendaciones. Ahora arrancar un sistema de CO2. Se activa gradualmente todos los servicios positivos y solo seguidamente los de negativa durante la fase de carga. Observar que el sistema esté estable y seguir procediendo las debidas optimizaciones haciendo referencia al manual de la máquina y el manual del software de control. Verificar el nivel de aceite y eventualmente añadir más. De acuerdo, pues con eso ya hemos acabado con el CO2 un poco, resumiendo todas las opciones que tenemos en Rivacol y los sistemas. Y queríamos recordar también pues que aún seguimos teniendo más, fabricamos, ¿vale? Máquinas con HFD, freones todavía, ¿vale? En Europa concretamente con los refrigerantes que comentaba antes, que son mezclas, ¿vale? Equivalentes a 404, 449 sobre todo y 452, nosotros. Y pues tenemos equipos compactos de pared, ¿vale? A nivel industrial, siempre con estos refrigerantes siempre intentamos optimizar al máximo la eficiencia energética de nuestros equipos. Equipos de gama comercial hasta 3,7 y hasta 23 kilovatios. Y equipos de gama industrial hasta 54 kilovatios, media y baja temperatura, ¿vale? BX, la gama BX para nivel industrial, la gama PT y FA para la gama comercial, ¿vale? Un control integrado, válvula de expansión termostática, compresores semiherméticos y herméticos y control de condensación. Tenemos también los equipos partidos, ¿vale? Hasta 42 kilovatios, en nivel industrial hasta 69 kilovatios, ¿vale? Con R449, 448, ¿vale? Estos refrigerantes al final actúan, o estos sistemas, el diseño de estos sistemas, pues pueden trabajar tanto con 449, 448, un refrigerante similar equivalente al 404. Válvula de expansión termostática, cables de interconexión en los modelos más pequeños, ¿vale? Control de condensación, separador de aceite, conexión a telegestión. Y unidades condensadoras carrozadas o sin carrozar, ¿vale? Compresores herméticos, hasta 45 caballos. Y luego tenemos, pues, compresores Bitzer o Fastcall, estado de seguridad, recipiente de líquido, filtro residuador, visor, mancar en acero electrofincado, opcionales con un sensor de nivel de aceite, separador de aceite o el separador de líquido en aspiración, o acumulador de solución, que llamáis también. Y bueno, también seguimos teniendo las centrales frigoríficas, que siguen fabricando, ¿vale? Con compresores scroll, ¿vale? O con compresores semiherméticos, ¿de acuerdo? Con controladores pues, de cualquier tipo, Danfoss, Carel, Dixel, Eliwell, ¿vale? Aquí solemos colocar Emerson también, Dixel. Ventiladores electrónicos o ventiladores AC, gestión de los compresores con inverter, modulación de capacidad con digital scroll. Seguimos fabricando HFCs, ¿de acuerdo? Y para finalizar comentaremos algunos casos de éxito con refrigerantes naturales, en este caso CO2. Un caso de éxito fue el de un supermercado en Italia, Monticello, de 1.500 metros cuadrados. Aquí se hizo un sistema de CO2 integrado con aire acondicionado. 90 kilovatios en servicios de media, 20 kilovatios en servicios de baja y hasta 130 kilovatios en acondicionamiento de aire.
en verano e invierno, ¿vale? Con un suplemento de 20 kilovatios de agua caliente de ACS, agua sanitaria. Peculiaridades, teníamos compresión paralela y recuperación de calor total. Por lo tanto, esto nos hacía el sistema mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Con el software propio Rivacol, ¿vale? Conseguimos ahorrar hasta un 15% de energía respecto al sistema Booster C2 que había anteriormente. Otro caso a nivel más industrial, pues se utilizó el CO2 líquido bombeado, ¿vale? Mediante dos centrales con acción 34, 300 kilovatios, se enfriaba CO2 líquido que se acumulaba en un tanque y mediante una serie de bombas enviábamos CO2 a los evaporadores. Utilizando evaporadores inundados. ¿De acuerdo? ¿Qué teníamos aquí? Pues ahorros a nivel de bombeo. El CO2 es muy denso, necesitamos bombas más pequeñas para desplazar los mismos kilogramos hora. ¿Qué pasa? Pues te puedes ahorrar hasta un 50%, 60% de energía eléctrica. Y tienes la ventaja de mantener los evaporadores con la misma temperatura siempre. ¿De acuerdo? Al estar inundados. Y finalmente tenemos pues una pequeña tienda, ¿vale? Con lo que os hablaba antes de las Multiconex o de la gama MC, ¿vale? Para pequeñas tiendas, donde se instaló, en este caso en Finlandia, ¿vale? Un sistema de 22 kilovatios en media y de 4,5 kilovatios en baja. Aquí se ve un poco el plano de la tienda. Murales en media y baja temperatura, otro mural de media y hay una cámara. Aquí vemos la instalación de la Multiconex, me acuerdo una sala de máquinas bastante pequeña, pero debido a sus reducidas dimensiones, pues se pudo adaptar perfectamente y luego conectar a un gas cooler remoto que se instaló en la azotea, ¿vale? Con el cuadro de control, ¿vale? Los servicios. Y aquí se estudió un poco pues, los consumos, ¿vale? Y se vio que durante todo el año, ¿vale? En comparación con el sistema con freón que tenía anteriormente, pues se llegó a ahorrar un 36% de energía. Es verdad que era en Finlandia, es verdad que las temperaturas ambientes son bastante más bajas durante todo el año, pero no quiere decir que durante ambientes más cálidos, ¿vale? Si tenemos una temperatura ambiente anual, en alguna ciudad de Perú, tal, que ronda los 20 grados, pues podemos tener ahorros considerables. Y nada más, creo que con esto acabamos. Daros las gracias a todos por vuestra atención y si tenéis preguntas, pues ahora será vuestro turno. Estamos a disposición. Diego, muchísimas gracias por la presentación. Le pedimos a Luca entonces que active su micrófono y su cámara para tenerlos a ambos ahí. Ahí está ya Luca. Ya está de noche. Bueno, sí, tenemos ya varias preguntas. Vamos a comenzar a formular las preguntas. Les agradecemos también a nuestros asistentes por el interés y por la buena cantidad de preguntas que tenemos referente a la charla. Diego, Luca, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura mínima de condensación por agua? Lo consulto por si sobra agua helada de un chiller. Y la consulta de condensación también aplica igualmente a CO2 para evitar operación en transcrítico. ¿Es posible? ¿Quién responde primero? ¿Tú, Luca? ¿Yo? Sí, para los equipos de agua, los equipos que denominamos así water loop, o sea que están identificados para el utilizo en ese sistema, la temperatura mínima del agua es 5 grados. Esta temperatura es debido al hecho de que no tenemos ninguna válvula de regulación del caudal de agua y entonces la condensación varía en función de la temperatura. Entonces, con la mínima condensación es 10 grados y no podemos bajar a los 5 grados por debajo de los 5 grados porque después tendríamos una temperatura de condensación demasiado baja y fuera de rango de funcionamiento de los compresores. Así que espero haber entendido bien la pregunta y haber contestado a lo que se pedía. Vamos, 5 grados de temperatura del agua. Perfecto. De acuerdo, yo en la parte, perdona, Juan, sí, me parece que en la parte del CO2, bueno, digamos que la temperatura, si yo estoy condensando con agua para mantener un régimen subcrítico, dependerá siempre del gas cooler o condensador que tenga. Si tengo un gas cooler dimensionado en régimen subcrítico para trabajar con un delta T de 7 grados, por ejemplo, pues contener el agua a 20 grados, 22 grados, pues igual poder mantener el régimen subcrítico, 20-22 grados.
¿de acuerdo? Pero habría que ser preciso en cuanto a que el agua tiene que llegar a esos 20-21 grados. ¿De acuerdo? No sé si con eso responde la pregunta. Bueno, ya nuestro asistente nos comentará si eso solucionó la inquietud. Otra pregunta es, buen día, si tengo 2 o más equipos que tienen carga de menos de 150 gramos, pero juntos me sumaran más de 150 gramos de propano, ¿qué distancia deben estar uno de otro mínimo? Los motores del condensador en caso de mantenimiento deben ser antiexplosión. Vamos a ver, como decía en la presentación, cada circuito está herméticamente sellado. Eso significa que no está completamente cerrado y no se computa, o sea, no se suma con otros equipos. O sea, si en una misma cámara frigorífica tenemos 2 o 3 equipos, no hay que sumar la carga de gas, ¿vale? Entonces, siempre es como si tuvieras un equipo de 150 gramos. Eso porque la probabilidad de que haya un fallo se reduce porque deberías tener el mismo fallo en todos los equipos. Entonces, lo que hay que hacer es considerar un single equipo de 150 gramos. Entonces, vale lo que decía anteriormente, que es posible instalar los equipos sin ningún tipo de restricciones. Por lo del condensador de arranque, no hay necesidad en este caso de utilizar ningún componente a nivel eléctrico que sea que siga la normativa ATEX y entonces que sea antiexplosión, vamos. Eso no es requerido por el hecho, como decía antes, de tener 150 gramos y estar el circuito herméticamente sellado. Muy bien, Diego, ¿complementas o continúo? Yo creo que ya la respuesta a Luca. No sé si, Okay. bueno, pues, o sea, para mí ya ha respuesto Luca. Creo. Perfecto, esa pregunta la hacía Renzo Chávez. Pregunta Cristian Zapes. Buenos días, saludos cordiales desde Cali, Colombia. ¿Ese proceso de enfriar el gas condensado es sublimación? Es que no se enfría el gas condensado. Es decir, lo que enfrías es gas en estado supercrítico. No es sublimación. Es decir, tú lo que haces es enfriar un gas y el gas sigue siendo gas. No sé si me explico. Tú sigues teniendo un gas, pero más frío. Luego lo expandes y sí que lo conviertes en líquido, o parte de gas y parte de líquido. Me parece que hace referencia a eso, a lo que al proceso por encima del punto crítico, el proceso supercrítico. No sé si he respondido. Perfecto, sí, Cristian nos puede ahí comentar si queda respuesta a su inquietud, respondida a su inquietud. Otra pregunta de Patricio Francisco Flores. Comenta, muy bien explicado todo, excelente. Tengo una consulta. ¿Tendrían una aplicación aparte del Cool Pack, así para hacer cálculos con los diferentes refrigerantes, que sea en español? No disponemos, es decir, de una aplicación en sí. Luego tenemos una aplicación para gestionar todo el tema del IoT. Tenemos una aplicación interna para calcular lo que son los evaporadores y las cámaras frigoríficas, ¿vale? La carga térmica de las cámaras. Pero no disponemos de una aplicación para mirar hasta los refrigerantes. Hay algunas aplicaciones de algunos fabricantes que sí son bastante útiles, ¿vale? Pero refrigerantes ya de valvulería o de los propios gases. Perfecto, les recordamos a los asistentes que la sesión está siendo grabada y recibirán la grabación a los correos electrónicos con los cuales se registraron. Tenemos más preguntas. Pregunta Mar River Tarros. ¿Cómo nos afecta la HR en cámara? Las mismas propiedades del R744. ¿Cómo? No he entendido la pregunta. ¿Cómo nos afecta la HR? Creo que es una medida HR en cámara. Si son las mismas propiedades del R744. La humedad relativa. La humedad relativa, exactamente. Nos afecta igual con el CO2 y con el propano también. Lo único que has de mirar, es decir, tú has de seleccionar el evaporador con el delta T que quieras trabajar.
Si necesitas tener un producto si tienes un producto que necesita tener una humedad más alta, pues tendrás que seleccionar un evaporador con un delta T inferior, más bajo de 5 o 6 grados. Si necesitas un producto que esté en un ambiente más seco, pues con un delta T más elevado, hasta 10 grados. Me parece que se refiere a eso. Perfecto. Y Mar River también pregunta, ¿se puede trabajar con evaporadores de cable de batería para el control de la humedad relativa? Pues ahora mismo me parece que lo que quiere decir es que se puede trabajar con evaporadores con resistencias para el control de la humedad. Nosotros no hemos desarrollado esos evaporadores, ¿vale? Para el CO2, debido a que si tú calientas mucho la batería, ¿vale? El CO2 puede subir mucho la presión. Entonces, esa versión de evaporador todavía no la tenemos disponible, ¿vale? Para calentar, es decir, creo que se refiere a eso, para calentar, aumentar o secar la cámara, bajar la humedad relativa, aportando calor a la cámara. Muy bien. Tenemos una pregunta de Patricio Francisco Flores. Dice, y tratándose del CO2, teniendo en cuenta las temperaturas altas que tenemos en nuestro país, no tenemos referencia a cuál es el país, en verano, más de 40 grados centígrados, ¿sería imposible su uso? No, no sería posible. De hecho, se ha demostrado. Hace poco leí un artículo, no sé qué empresa era, que instalaron una central de CO2 transpídico en Arabia Saudí. O sea, no, donde las temperaturas aún son más altas, ¿vale? Solamente tienes que hacer el estudio y ver qué tecnología es la idónea para tu instalación y en qué épocas o cuántos meses va a durar esa etapa más calurosa. Es decir, el cálculo al final de la energía tiene que ser anual, ¿vale? Porque en invierno voy a tener mucho menos consumo de energía y en verano pues voy a consumir más. Pero implementando ya sea conversores en paralelo y eyectores, podría trabajar. Sí, y de hecho trabajan en instalaciones. Perfecto. Teddy Corimania pregunta, ¿cuáles son las presiones de trabajo del R290? Normalmente trabajamos, las presiones de trabajo son en condensación, tenemos la PS, la presión máxima de los equipos no llega a 18 bares. Eso corresponde normalmente, un segundo que lo verifico, que unos 55 grados normalmente. O sea, dependiendo de la temperatura ambiente, obviamente si consideras una temperatura de 43 grados, que es la máxima temperatura ambiente en la que puedan trabajar nuestros equipos condensado por aire, tendremos una temperatura de condensación alrededor de 55 grados, que son más o menos 18 baros. Esa es la máxima presión a la que está sometido el sistema. Perfecto, Luca. Héctor Arias hace un comentario con respecto al tema de la sublimación y dice, la sublimación es cambio de estado de sólido a gas sin pasar por líquido. Esto nada que ver con el enfriamiento de refrigerante gaseoso. No sé si tienen algún comentario frente a lo que comenta Héctor. Sí, pero ese cambio de fase no sucede. Bueno, sucede el cambio de fase que sucede es cuando pasas de gas, de líquido a sólido directamente. Cuando cargas el sistema y lo tienes en vacío. Eso sí que puede pasar. No el cambio de fase de sólido a gas, no de sublimación. Eso no suele ocurrir en nuestro sistema. O sea, ocurre físicamente. Si tienes CO2 sólido pues, y sublima y se convierte en gas, pues sí que te ocurre. Perfecto. Bueno, esa era la última pregunta que teníamos, el último comentario. Ya nos consulta Fausto Pimentel por el certificado. Sí, recibirá su certificado junto con la grabación de este seminario a sus correos electrónicos a partir de las próximas 24 horas más o menos. Entonces, para que estén pendientes de sus correos y tengan toda la información de este seminario para todos quienes nos preguntan. Diego, muchas gracias. Luca, no sé si de pronto quieren compartir su correo electrónico para que la gente los contacte directamente para más consultas más personalizadas. ¿Lo compartimos por aquí directamente o...?
Si quieres, Por si lo el tienes ahí medio, en la mano en tu pantalla, mucho mejor para que los asistentes lo aquí en la tengan. pantalla no lo tengo, aquí en la pantalla no lo tengo, pero diego.mestres@e-medio-bcsystems.com. Ok, perfecto. Y el mío es Luca Vimini, todo junto, sin punto ni nada, @rivacold.com. No sé si lo podemos escribir aquí en la chat, si no. Si Sí, en el si chat, quieren, ¿no? exacto, pueden escribirlo ahí en el chat antes de que cerremos para que la gente que esté interesada lo copie ahí del chat. Ahí está, el de Luca. Escribimos A aquí. nuestros asistentes les decimos ahí en su pestaña de chat pueden tener acceso al correo electrónico de Diego y de Luca. Ahí están No, ambos. solo Ahí ya esa los para... estamos viendo. Vale, ¿lo ven todos por eso o solo Sí, ahí ya nosotros? los estamos viendo, sí, ya los asistentes los pueden ver. Igual, cualquier inquietud también que tengan los asistentes van a tener acceso a un correo electrónico de esta empresa y Absolutamente. nosotros también los ponemos en contacto con ellos. No siendo más entonces, Diego, Luca, les agradecemos mucho por la presentación, excelente la charla y bueno, muchos éxitos con sus proyectos en América Latina en los próximos meses. De acuerdo, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Que tengáis buen Muchas día. gracias a todos. Hasta luego. Igualmente, a nuestros asistentes también muchísimas gracias por estar con nosotros y estén pendientes que tenemos más próximos webinars de ACR en los próximos días. Un saludo para todos y feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego.